Bienvenidos a este octavo video de la serie de tutoriales del lenguaje de programación en C. En este video veremos las struct o estructuras de datos. Una estructura es una colección de datos o de variables. Primero, vamos a ver la estructura de forma convencional. La estructura se define a través de la palabra reservada struct, luego seguido del nombre de la estructura, y adentro colocaremos cada una de las variables que también son conocidas como miembros. Se cierra la estructura a través de un punto y coma, y en el main se llama de la siguiente forma, a través de la misma palabra reservada struct, del nombre de la estructura y del nombre de la variable que va a contener toda la estructura. Ahora, para pasarle valores a las variables de la estructura tenemos dos formas. A través de una forma inicializada, que es a la hora de declarar la estructura, entre llaves pasarle a cada variable o miembro en forma ordenada en la que ha sido declarada cada uno de los datos o parámetros dependiendo del tipo de variable. La otra forma es utilizando el operador punto. Se declara la estructura y luego a través de la variable que contiene toda la estructura se ocupa el punto para acceder a cada uno de los miembros y pasarle los parámetros. Luego tenemos la estructura del tipo typedef. Esta estructura nos permite crear un alias, es decir, que nos evita que cada vez que vayamos a llamar la estructura ocupemos la palabra reservada struct. En esta solo se llama por el nombre de la estructura. Y su forma de escritura es la siguiente. Escribimos typedef struct, adentro van los miembros o variables y al cerrar las llaves va el nombre de la estructura seguido de un punto y coma. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear estructura.c. Vamos a colocar la librería stdio. Vamos a crear el main. Y lo primero que vamos a hacer es crear una estructura normal. Struct. Entonces le vamos a colocar el nombre de ejemplo. Y vamos a crear dos miembros. El primero va a ser un entero llamado número y el segundo va a ser un char llamado a. Ya tenemos el miembro 1 un entero y el miembro 2 un char. Ahora en el main, para declararlo, vamos a hacer lo siguiente. Con la misma palabra reservada struct, con el nombre de la estructura que es ejemplo y con el nombre de la variable que contendrá la estructura, que en este caso vamos a llamarlo e. Vamos a llenar la estructura de forma inicializada. Igualamos y entre llaves vamos a pasar los parámetros. El primer parámetro es un entero, entonces le vamos a pasar directamente un valor de 2. Se va a separar por una coma y el segundo parámetro es un char. Cuando se pasa un solo carácter se hace entre comillas simples. Le vamos a pasar el parámetro de a. Cerramos la estructura. Aquí ya le hemos pasado los parámetros. Ahora vamos a imprimir. Imprimimos con porcentaje del entero y vamos a hacerlo lo siguiente. La estructura se llama ejemplo, pero en el main quien contiene toda la estructura es e. Entonces colocamos e y con el operador punto ingresamos a los miembros de la estructura. Vamos a imprimir número. Ahora cerramos y vamos a imprimir el carácter con porcentaje C porque es un carácter. Ahora lo mismo e punto y la variable a. Cerramos. Ahora vamos a compilar con gcc estructura.c. Ejecutamos
estructura. Imprime 2 y A, que es justamente los variables que tiene. Vamos a colocarle un salto de línea para que se vea más bonito. Vamos ahora a guardar, compilar, ejecutar. Ahora sí. Imprime el valor entero 2 y el valor char carácter A. Vaya, ahora vamos a intentar pasarle los valores no de forma inicializada, sino que a través del operador punto. Vamos a borrar esta forma inicializada y vamos a pasarlo así. Punto y accedemos al número que es el entero y le pasamos el valor de 5. Luego punto la variable A, que es char, y le pasamos con comillas simples B. En vez de imprimir 2 y A, ahora imprimirá 5 y B. Nos olvidamos el punto y coma, guardamos, compilamos y ejecutamos y correctamente imprime 5 y B. Ahora vamos a declarar la estructura typedef de la siguiente forma: typedef struct de la siguiente forma vendría siendo typedef struct, lleva las llaves. Aquí adentro vamos a colocar los mismos miembros. Vamos a hacer esto para que nos demos cuenta que no va a haber conflictos en ningún momento, porque cada estructura tiene un espacio de nombre distinto. Esta estructura se va a llamar parámetro. Vaya, tengo una estructura de tipo typedef. Vamos a dejar esto comentado. Ahora vamos a llamar la estructura aquí. Sería como su nombre es parámetro y el nombre de la variable que contendrá la estructura del tipo typedef sería p. Cerramos. Vamos a llenar la estructura con valores a través del operador punto. Sería p.número y le vamos a pasar el valor de 10. Luego p.a y le vamos a pasar el carácter h. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar aquí. Vamos a pegar. Y vamos a modificar esto por p, porque ahora no es la estructura E, sino que es la estructura p. Correcto, ahora tendré que imprimir. Compilamos, ejecutamos, se imprime 10 y h, pero ahora de la estructura typedef. Ahora, tenemos dos estructuras simples, pero ¿y si queremos incrustar una estructura en otra? Pues lo podemos hacer. Si nos acordamos, la estructura typedef se declara con el nombre de la estructura y la variable que contendrá la estructura. Entonces, en la struct normal vamos a declarar la estructura del tipo typedef. Vamos a colocar el nombre de la estructura parámetro y el nombre que contendrá toda la estructura de la variable, que será pa. Aquí es como si le dijéramos que la variable pa es del tipo parámetro, es decir, del tipo struct parámetro. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar toda esta porción de código y vamos a dejar solamente declarado struct ejemplo e para hacer lo siguiente. Vaya, le vamos a pasar a e un número distinto. Pasémosle 3. Al valor del char vamos a pasarle r. Y tenemos que pasarle un valor a la variable pa que contiene toda la estructura. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. e.pa, pero pa contiene toda una estructura, así que con el mismo operador punto ingresamos a toda la estructura. Vamos a ingresar a número
y le vamos a pasar el valor de 8. Ahora e.pa ingresamos a la variable a, como es del tipo char le vamos a pasar la letra t, y lo único que vamos a hacer es imprimir esto de nuevo, pero teniendo en cuenta que vamos a imprimir pa número carácter. Vaya, guardamos, compilamos, ejecutamos y justamente imprime 3 y R para el valor del número y el valor de char de la estructura normal. Luego imprime 8 y T para el valor de la estructura anidada de parámetro, que es igual al número y char. Y con esto hemos terminado el 8º video de estructuras para la serie de tutoriales del lenguaje de programación C. Nos veremos en próximos videos.